¿Qué es una casa? Yo que defiendo mi raza con mi corta trayectoria, yo que defiendo la historia, las cosas que tiene el mundo, yo digo, aquí en lo profundo, una casa es memoria. ¿Qué es una casa, señores? Una casa, cosas bellas, es ir dejando unas huellas. Por eso los defensores de estos espacios, señores, miran que esto es tradición, un monumento en acción, un monumento en verdad que vio crecer la ciudad. Buenas tardes, Porfirio, grato saber que me has elegido para conversar sobre algunos títulos de algunos relatos que he leído y escuchado. Quisiera empezar con un relato de la Alep, de Jorge Luis Borges, aquel argentino que, independientemente de su posición política, incluso fue muy antiperonista y pinochetista, y elogió a Videla en la época de la dictadura en Argentina. Su trazo literario fue enorme. Creo que no le dieron el premio Nobel por algunos aspectos de su posición política, igual como no se lo dieron al extraordinario comunista Jorge Amado, que recuerdo uno de sus libros, Doña Flor y sus dos maridos. Recuerdo en un cuento extraordinario que se denominaba Quinca Berrío d'Agua, de cuentos brasileños maravillosos. América Latina, hay que decirlo, la realidad supera la ficción. Y como me estás preguntando y me pusiste aquí en el ruedo de la gallera, quiero hablar de un relato de Jorge Luis Borges que se llama Emma Suns. Emma Suns, un relato maravilloso donde es una chica que trabaja en una fábrica textilera en Argentina, y en esa fábrica textilera ella era una obrera más. Sin embargo, su padre, que tuvo que ver en la dirección de esa fábrica textilera, fue condenado por supuestamente malos manejos. Algún día le llega una carta a su casa a esa chica que siguió trabajando en la antigua fábrica donde su padre regentaba, y el padre le contó toda la verdad acerca de la naturaleza de la relación con el dueño actual, que hizo una maniobra que lo inculpó. En ese momento la línea de venganza nace en la niña, una niña de 19 años, Emma Suns, de clara estirpe judía, y es algo extraordinario como una chica, como lo ubica Borges, hace todo un plan para involucrar al dueño de la fábrica que había hecho meter a la cárcel a su padre. Ella, una chica virgen, se va para un puerto ahí en Buenos Aires, tantos puertos, y contrae una relación esporádica con alguien con el cual pierde la virginidad. Unido a eso, ella previamente había llamado al dueño de la fábrica y le había dicho que quería hablarle sobre el proceso de huelga que se estaba gestando en la fábrica, y ella que tenía que decirle algo muy confidencial. El dueño abre la puerta, entra y empieza a conversarle
y le dice ella: por favor tráigame un vaso con agua que tengo sed. Y cuando regresa, la chica le da 2 tiros. Y inmediatamente llama a la policía. Y dice que ha matado a este señor, al dueño de la fábrica, por cuanto él abusó de ella y en defensa de su honra y de su dignidad lo mató. Esta obra tiene 2 aspectos. En primer lugar, es como la justificación perfecta de una venganza donde ella expone su cuerpo a otra persona y lo traslada ese involucramiento para justificar la ejecución del dueño de la fábrica. Es justicia, injusticia, aunque los hechos no corroboren esa justicia, pero reales no corroboren esa justicia, pero los hechos formales lo corroboraron. Además, es un relato de aquellos de Borges que rompen la realidad y hacen un ejercicio de cada justificación mínima de un sector que no tenía el poder cuando los sectores de poder sí lo podían hacer. En ese sentido, Borges es celebrado. Ese es uno de los libros que me impactó, un relato que me impactó. Hay una película que hicieron en el año 1993 unos españoles, les invito a verla, está por YouTube. Otro libro, este sí es de carácter histórico, que me impresionó mucho, es de un judío alemán, austriaco, Stefan Zweig. Se llama Fouché, se llama El retrato de un político, y el escenario se ubica en la Revolución Francesa. Fouché nació en Nantes, en Francia, a finales del siglo XVII, un hombre debilucho que no era portuario, no era pescador como su familia, y ingresó a la iglesia. Estudió en la iglesia en los oratorianos, y los oratorianos, él se destacó por su destreza en las matemáticas. Y estuvo ahí hasta que llegó la Revolución Francesa en 1789 y fue elegido diputado de Nantes, un hombre que nunca se comprometió con nadie ni con ninguno. Él se comprometió con relación a lo que pensaba. Y entró a la Asamblea Nacional, era muy amigo de Robespierre. De hecho, fue novio de la hermana de Robespierre, que se llamaba Carlota Robespierre, y por algún motivo rompieron, y eso Robespierre, que era un hombre demasiado vertical, no lo permitió, no lo entendió y lo convirtió en enemigo. De todas maneras, Fouché jugó un papel trascendental en la Revolución Francesa. Él reveló lo de Lyon, la rebelión de Lyon, que los sectores monárquicos se levantaron, y él hizo una represión enorme que le valió el título en francés, el Mitrailleur de Lyon, que significa el ametrallador de Lyon. En el momento en que en la Asamblea Nacional se juzgó al rey Luis XVI, llamado Luis Capeto, ya en términos republicanos, él votó por la muerte. Él votó y fue uno de los votos que permitió la ejecución y el guillotinamiento de Luis Capeto. Siguió él
le sirvió al gobierno de Napoleón como ministro de policía, tiene la característica de haber abierto la estructura de inteligencia de Francia. Posteriormente conspira contra Napoleón, hace parte de la conspiración y entra en el gobierno de la Restauración con Luis XVII, que era hermano de Luis XVI, con el cual él había votado la muerte. Le decían el regicida y ellos nunca lo perdonaron. Fue ministro de policía también y después lo sacaron del escenario, lo sacó otro traidor de consumo llamado Talleyrand, uno de los más grandes diplomáticos que tuvo Francia en su época. Muere desterrado, pero se convirtió en el fiel retrato de un político que no se compromete con nadie sino consigo mismo. Es un arquetipo de la ausencia de ética, pero hay que abonarle a él algo en las discusiones históricas que existen. Él siempre fue un nacionalista que amó a Francia, y él, cuando tuvo la oportunidad, levantó regimientos enteros contra la invasión de Prusia y la invasión inglesa y los derrotó. Ese libro me impresionó profundamente. ¿Qué hace que al lector acucioso, el lector que tiene, como se denomina, acento en la historia, trate de entender cómo son las maniobras de los políticos contemporáneos? Ese es uno de los libros que me ha golpeado. Otro relato que me impresionó, otro relato de Borges, de tantos, ¿no? Pero me refiero a él porque era un hombre de una alta capacidad, donde la combinación de la ficción y la realidad se hacía patente, y eso fue antes del boom latinoamericano. Este relato se llama Los Nielsen, o Los Nielsen. Estos eran unos hermanos que eran de origen danés, pero eran gauchos, eran de origen noruego, danés, sueco, no recuerdo, y como gauchos, domadores de caballo, constructores de hatos, de ganado. Algún día, dentro de aquellas urgencias que tenemos los seres humanos de compartir con alguien en medio de la soledad, se iban a un burdel, y en un burdel se enamoran de la misma muchacha. Ellos llegan a un acuerdo, el mayor llega a un acuerdo con él, que la muchacha del burdel se la llevan para su casa, pero seguía el menor yendo al burdel, menor de los Nielsen, y sin embargo empezaron a existir contradicciones entre los hermanos porque ambos compartían la misma mujer. Llegaron a la conclusión que no podían seguir así porque se estaba rompiendo la unidad entre hermanos, y decidieron
devolverla al burdel. Y listo, pues, la devolvieron y cada uno en lo suyo. Sin embargo, se encontraban en el burdel, cada uno buscando la misma muchacha. No la habían olvidado. El escenario que plantea Borges es el siguiente. Nuevamente la llevan para casa, pero como era una mujer que rompía la unidad familiar, decidieron asesinarla para mantener la unidad entre los hermanos. Otro relato que me hizo pensar mucho en que hay algo más que jala en la relación hombre-mujer que los meros sentimientos. El último que recuerdo así se llama uno de Gabriel García Márquez, de Gabo, nuestro inmortal forjador del realismo mágico, como otros grandes escritores de América Latina, porque él decía, Gabo, el realismo mágico no es propio de América Latina. Hasta los gallegos, y decía yo que siendo de gallego, en mi escenario de los ancestrales, los gallegos también tienen realismo mágico, y eso pertenece a todas las culturas. Ni que se diga aquí en el Táchira, que es una muestra inmensa, donde puedo decir con responsabilidad que aquí el talento es maleza. Hay mucho talento por donde tú camines, en todas las artes, las bellas artes, el camino, la pintura, los cuentos, la escultura. El Táchira hay que reivindicarlo como una identidad particular que tuvo la característica, y siempre lo digo, que si no fuese por el Táchira no existiese Venezuela, porque quien garantizó la unidad nacional y derrotó a los caudillos e hizo de Venezuela una gran nación fueron los andinos. Y los andinos encabezados por Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, que el 23 de mayo de 1899, a las 2 de la mañana, 66 hombres con mujeres, entre ellas una que le adivinaba la suerte a Juan Vicente Gómez, que se llamaba Amelia Candiales, en un gran logro histórico de tarea militar. En 5 meses y medio llegaron a Caracas. Llegaron primero a Valencia y el 8 de diciembre entraron a Caracas. ¿Usted imagina cómo serían esos niños, esos patiquines de Caracas de la época caribeño de son y ton, cuando llegaron los chácharos, como se les decía aquí? Se les decía ya en un término profundamente despectivo, y fueron los que han construido la unidad nacional y la identidad de Venezuela. Y entonces en ese sentido me refiero, y lo traigo a colación, porque el relato de García Márquez tiene que ver con la misma guerra, la guerra que perdieron los liberales allá en Colombia, que se llamó la Guerra de los 1000 días, que fue por esa época, entre 1899 y 1903. Y habla de un general, de un coronel, que llegó a la paz, como todas las paces en Colombia que han sido mancilladas y rotas, incluso la última con las FARC, tiene la misma naturaleza. Ha sido rota y no cumplida. La historia de la firma de la paz en la hermana república es la historia de la traición frente a los acuerdos. Y García Márquez, en El Coronel no tiene quien la escriba, relata los dolores, las afugias,
los corazones rotos, incluso frente a los alimentos que no llegaban, y al incumplimiento del gobierno nacional conservador, que en los acuerdos de paz señalaron que a los oficiales le iban a dar una pensión, y jamás le escribieron al coronel. Y él se refiere a un tío, a uno de sus tíos abuelos, a uno de sus abuelos, el general Iguarán, que era conservador, que era liberal, y algunos de ellos, y que jamás le llegó la pensión prometida por el Estado. Y él religiosamente iba a la sección de correos y nunca le llegaba la buena noticia de la pensión. Eso generó obviamente problemas. A un hombre mayor, un hombre derrotado en la guerra, muy respetado, pero los apellidos no bastan. La materialidad es la que determina. Y alguna vez se quedaron sin comer. Y la esposa le dice: mi amor, comámonos el gallo que tú estás criando, el gallo de pelea, porque no hay que comer. Y si no lo comemos, ¿qué vamos a comer? Y ese relato termina con la frase: no nos vamos a comer el gallo, entonces comeremos mierda, dijo el coronel, que no tuvo nunca quien la escribiera, y además el gobierno de la hermana república cumplió, que es una verdad de apoyo. Esos libros me han impresionado en mi corta vida, que tengo los años y la edad maravillosa. Gracias, hermano.